Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Escorpio, comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Noticias, llegan noticias, Escorpio, relacionadas con el trabajo, noticias de cambio, noticias que a muchos de vosotros pienso que no os van a gustar. Bien, Escorpio. Entonces, estas noticias llegarían más o menos día 28 por ahí de diciembre. Escorpio, te pueden confundir mucho, te puedes sentir como que todo lo que has hecho en este tiempo no ha valido de nada, ¿bien? Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que te vas del trabajo, que no te vas? Yo no lo veo así, Escorpio. Yo te voy a decir una cosa, Escorpio, esta noticia que viene no es tan mala, y yo te diría que es que después de esto, justo después de esto, viene algo mejor. O sea, dentro de lo que no querías, viene algo mejor. O sea, será mejor para ti, ¿no? Por eso yo te diría que no te adelantes a los acontecimientos. Libra, que no tenéis trabajo, noticias inesperadas dentro, o sea, relacionadas con lo laboral, ¿bien? O sea, yo veo trabajo para ti, Libra, Escorpio, pero también cuando tú estás en este trabajo, que yo veo que no veo una formalidad dentro de este trabajo, cuando tú estás en este trabajo, de cara a unos 4 o 5 meses, tienes otra oportunidad y ahí tú ya tienes que decidir, Escorpio, ¿vale? Tienes que decidir, Escorpio, que tenéis un negocio. Firmas que serán positivas, relacionadas con tu negocio, Escorpio. Firmas que en un futuro, a mitad de año 2023, te traerán cambios muy rotundos. Bien, que en este caso te diría, ¿son positivos? Sí, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Mi queridísimo Escorpio, respecto a tu economía te veo cierta preocupación económica, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí. Hay mucha preocupación económica, pero tu economía dice va a ir progresando y avanzando. Habrá un cambio económico en tu vida a lo largo de este mes de diciembre, pero yo no veo un cambio económico malo. Yo no veo algo malo. Yo veo que esto es cuestión de adaptarse y de priorizar, ni más ni menos. Todos los que estéis esperando recibir dinero relacionado con lo familiar, dice, ese dinero llega, pero no es un gran dinero, ¿vale? No es una gran cantidad de dinero. Es algo que te puede ayudar a estabilizar esa economía y a llevar esa economía mejor, que sale como que tú la vas a llevar de otra forma a partir del mes de diciembre, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solteritos. Bueno, yo en cierto modo os veo felices como estáis, ¿eh? Os veo con felicidad, pero eso no quiere decir que no haya nadie. Puede ser, Escorpio, que tú te sientas que brillas, que te miran, que gustas, en fin, todo ese tipo de cosas.
Pero yo, es cierto, Escorpio, que yo a ti no te veo ahora mismo con la intención de comenzar una nueva historia en tu vida de amor, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. La intención no está. Vamos a ver qué más. Pero que puede llegar alguien que puede cambiar toda esa expectativa. Vamos a seguir. No puedo coger las cartas hoy. Seguimos. Escorpio, que estáis solteros. Yo también veo muchos de vosotros, Escorpio, que habéis hecho un cambio rotundo en vuestra vida, en lo sentimental. Estáis en una etapa, y los que no estéis vais a estar ya mismo, en una etapa en la cual dicen, no, hay una historia en mi vida, esta historia en mi vida está finiquitada, terminada. Así lo veo yo. Hay una historia que está terminada y que para ti era necesario terminar esto, Escorpio. Para ti era necesario. Personas nuevas en tu vida. Sí, hay movimiento, Escorpio. Pero yo no te veo a ti. Yo no te veo a ti teniendo algo serio. Yo voy a decir que sí os veo a algunos de vosotros estando involucrada en un triángulo amoroso dentro de lo laboral, y en el cual tengo que decir que cuidado con los embarazos. Los que podáis quedaros embarazados. Mucho cuidado con eso, Escorpio, porque yo no te veo a ti por la labor de tener ahora mismo una relación estable. O las personas que se acerquen no son personas que tú las consideres aptas para tu vida. Vamos a seguir, Escorpio. Escorpio, bien. Solteros. El control de tu vida decides que lo llevas tú. Decides que lo llevas tú. O sea, tú has salido muy hasta los huevos de algo, Más, y aquí en las cartas, vas a intentar por todos los medios que esa persona no se vuelva a acercar a tu vida. Así lo veo yo, Escorpio. Así lo veo yo. Luego, aparte, yo te voy a decir que yo en un futuro sí te veo con una persona en concreto, ¿vale? Pero tiene que pasar un tiempo, ¿vale, Escorpio? Yo veo que ganas como esta lucha que tienes contigo mismo, como que tú no quieres que se vuelva a acercar una persona de tu pasado o algo por el estilo. Como que esta es un tiempo en el cual tú ganas esa lucha contigo mismo. También es cierto, Escorpio, lo tengo que decir todo, que también estás intentando tapar algo que sucedió, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden tapar, hay cosas que por su propio peso salen, ¿me entiendes? Y tapar esto que sucedió es una tontería, también te lo digo, Escorpio. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo lo que sí te digo, que yo en un futuro sí te veo con una persona y te veo en compromiso con una persona, pero no con las personas que hay a día de hoy. Porque sí veo movimiento, pero no veo personas que realmente quieran algo o sean adecuadas para ti. ¿Bien, Escorpio? O sea, son personas inestables, como por así decírtelo. O tú las percibes como personas inestables en tu vida. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. Comunicaciones con dos personas en concreto y encuentros sexuales también. Sexo a punta pala. Sexo bueno para las arrugas. ¿No ves yo cómo estoy? Estoy lisa. Mentira. Mentira. Vamos a ver, pero qué bueno es bueno. Eso sí es verdad. Mira, Escorpio, te veo comunicaciones con dos personas aquí en concreto. Y estas personas, ten en cuenta
que son muy, como hemos dicho, inestables. Quizás que busquen lo mismo que tú. Bien, pero yo también digo que atraemos a nuestra vida lo que queremos realmente. Atraemos lo que queremos, atraemos. Si ahora mismo, Escorpio, tú estás en una situación que tú no quieres, una estabilidad, no vas a fijarte en una persona, en el perfil de persona que te dé una estabilidad. Bien, Escorpio. Luego aparte veo aquí cómo tú conoces a alguien relacionado con alguien familiar o con alguien cercano a ti, ¿no? Y con esta persona sí se puede dar como más encuentros, ¿no? Como que puede ser una persona más recurrente en tu vida, ¿vale? Pero nada serio tampoco. Entonces aquí dicen las cartas, Escorpio, a ti te vendrá alguien serio o tú te plantearás algo serio con alguien a partir del mes de mayo aproximadamente del año 2023. O sea, hasta que llegue ese momento, Escorpio, así hay movimiento de gente. Ya sabéis que esta tirada no es para todo el mundo, ¿eh? Y el tiempo no es totalmente exacto, ¿vale? Pero a mí es la fecha que me ha dado, ¿no? Y la fecha que me ha dado de que tú te plantees algo serio con alguien es esa fecha. Ojo, que también puede ser que esta persona llegue antes a tu vida, Escorpio, tendrás que conocerlo, tendrás que conocerla, ¿no? Para plantearte si sí quieres o no quieres algo serio. Entonces, si en mayo tú te planteas que quieres algo serio, pues es que a lo mejor conoces a esta persona en febrero o en enero. Bien, también quiero que tengáis en cuenta eso. Es que la gente muchas veces dice, no, las cosas pasan y pasan y tienen que pasar ya. No, ¿qué coño? Y todo lleva su proceso, Escorpio. Lleva su proceso. Tú conoces a una persona un día y al día siguiente te vas a vivir con ella y al día siguiente te planteas toda una vida con esa persona. Por favor, ¿que estamos locos? Pues no. No. Y mucho menos tú, Escorpio. Y mucho menos tú. Vamos a seguir. Seguimos. Escorpio, también hay una conclusión a la cual tú tienes que llegar con esta persona del pasado. Y esa conclusión tiene que ver con qué verdaderamente es lo que tú sentías, qué es lo que tú sentías hacia esa persona. Porque hay a veces que te sientes un poco mal con esto. En el momento que tú llegues a la conclusión de qué sentías tú por esa persona, será una mayor liberación para ti, Escorpio, en este aspecto. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Llegan cosas buenas para vosotros, Escorpio. Pero sí es cierto que hay una situación que tiene que ver o con la economía o algo por el estilo que os tiene frustrados, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, esto es un pensamiento y esto, o sea, como que hay una solución para esto. Bien, ahora, yo voy a decir, me voy a centrar un poquito más en la relación y demás. Cuidado con dominar. Cuidado con dominar. Porque yo veo aquí un dominio de uno de los dos, de uno hacia el otro. Y esto dicen que en un futuro podría ser un arma de doble filo. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Escorpio.
Yo veo aquí a uno que se empeña mucho en que las cosas en la relación salgan bien, en la relación se triunfe, en que el otro esté conforme, siempre como luchando con eso, como con ofrecerle al otro. Pero hay momentos en que no se puede ofrecer más, ¿bien? Hay momentos en los que no se puede ofrecer más y el que no se pueda ofrecer más no quiere decir que no se quiera, ¿eh? No se puede exigir más de lo que se ofrece. Así lo dicen las cartas. Entonces, cuidado con esto, lo estoy avisando. Cuidado con esto. Cuidado con ese dominio. Cuidado con ese control. Cuidado con esa presión. Porque esto en un futuro te puede pasar factura. Escorpio. He visto ahí una situación, Escorpio, como que alguien se puede cansar. Uno de los dos se puede cansar, ¿eh? Ojo. Si cambias, Escorpio, quiero que tengas esto muy presente, muy en cuenta, que sea para mejor, nunca para peor. No desconfíes tanto. ¿Por qué desconfías tanto? ¿Sabéis que las personas que desconfían tanto finalmente llevan a la otra persona a un engaño real? Vamos a seguir. Quedaros con los cambios positivos que está habiendo en vuestra relación, Escorpio. Escorpio. Yo veo que solo os preocupa una cosa y es algo que tiene que ver con la economía. Eso os preocupa mucho. Y esa preocupación hace que no estemos al mismo nivel que la pareja, ¿no? Cuando uno tiene problemas, normalmente los pagamos, normalmente no, es así, los pagamos con las personas que tenemos al lado, ¿bien? Escorpio, no te adelantes, te lo he dicho antes, no te adelantes, habrá una estabilidad, ¿bien? Habrá una estabilidad. Para muchos de vosotros, Escorpio, también tengo que decir, sobre todo los que no estáis en convivencia, y, en fin, los que no estáis casados en convivencia, los que estáis de novios. Dice, hay una demostración de amor, algo que se estaba esperando aquí, Escorpio. Una demostración la cual conlleva como algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, Escorpio. Yo también tengo que decir, los Escorpio que estáis de novios, os tengo que decir que pensáis demasiado y tengo que decir que veis cosas que a veces ni son y vosotros generáis vuestra paranoia. O sea, sale clarísimo, Escorpio. Bien, cuidado con eso, ¿eh? Escorpio, vamos a ver qué más. Escorpio, no incites a tu pareja a hacer algo que no quiere. Aquí así te lo están diciendo. No desconfíes de algo que no existe. Porque hay un futuro bonito entre vosotros dos, Escorpio. Hay un futuro bonito. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Todo depende de los pasos que des. O solucionarás o empeorarás. Así lo dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia, Escorpio. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Escorpio y tu salud. Dolores de cabeza, estoy viendo, Escorpio.
y algo relacionado con los huesos, que sí me gustaría que te lo miraras y que no lo dejes, ¿eh? No dejes eso, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Tu mensaje general, Escorpio. Tienes un respaldo muy importante, Escorpio. Tienes algo muy importante. Dice... Toda la inestabilidad que crees que tienes, no es real. No es real. Tú no tienes una inestabilidad realmente. Dicen, date cuenta de lo bueno que tienes. Te centras solo en las pequeñas cosas haciendo un mundo de ellas, Escorpio. Se avecinan momentos importantes. No pienses que tienes personas detrás jodiéndote la vida. ¿Quién te está jodiendo la vida? ¿Qué fuerza tiene nadie para joderte la vida? La vida no la jodemos nosotros mismos, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, el número 84 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.